El polinomio de Taylor. Unidad 1. Introducción. Algoritmo básico con Python. El tema del polinomio de Taylor se presenta por medio del ejemplo más sencillo, como es una función cosenoidal. Estamos acostumbrados a que esté definido desde menos infinito hasta infinito. Sin embargo, en ingeniería, los experimentos físicos tienen una duración finita. En el caso de que la función a utilizar sea muy compleja, se procede a usar aproximaciones de tipo polinómica, dado que su integración y derivación podría ser mucho más sencilla que utilizar la expresión original. Lo importante en este caso es que el polinomio sea muy semejante a la función para un intervalo dado. La aproximación del polinomio se da por la expresión mostrada aquí, que corresponde a una sumatoria de términos késimo que se esté desarrollando. En esta etapa, lo importante es crear la expresión del polinomio para el ejercicio. Puntos importantes. Primero, definir la función que se va a aproximar. Segundo, el grado del polinomio que vamos a usar, que en este caso serán 3 términos. El algoritmo deberá proporcionarnos el desarrollo de la expresión de Taylor. Primero es una expresión algebraica y adicionalmente se requiere obtener las derivadas de la función de acuerdo al número del término que se esté utilizando. Para desarrollar el algoritmo en Python, se requiere disponer de la librería de cálculo numérico NumPy con el alias NP, que es la que estamos acostumbrados a utilizar para cálculos. Sin embargo, como en este ejercicio lo que se requiere es desarrollar una expresión, utilizaremos también la librería SymPy con el alias Sym. La variable independiente x será reconocida por el programa como un símbolo dentro de la función, que la llamaremos aquí fx y corresponde a el coseno de SymPy con respecto a la variable x. Los datos importantes para desarrollar el polinomio de Taylor corresponden a identificar el punto de referencia, que para el ejercicio presentado será x sub 0 alrededor del punto 0. Podríamos definir el grado del polinomio, que para el ejercicio será de grado 2. Y puesto que la sumatoria empieza con k igual a 0, el número de términos será siempre el grado a alcanzar más 1. Procedimiento. Para el desarrollo de la expresión del polinomio de Taylor se requiere calcular cada uno de los términos de la sumatoria. Podríamos empezar con cualquiera de los términos y luego acumularlos en una expresión. Para la parte inicial del ejercicio utilizaremos el valor de k igual a 2, con lo que vemos que es necesario obtener el valor de la derivada de la función f de x, que en SymPy corresponde a la derivada con respecto a x késima. Si k es igual a 2, corresponderá a la segunda derivada. Para observar el resultado mostraremos en pantalla el contenido de derivada y nos aseguraremos sea el mismo que se presenta al realizar el desarrollo analítico del ejercicio, que es menos coseno de x. Guardamos el archivo del algoritmo y procedemos a ejecutar para ver el resultado, que es menos coseno de x y coincide con la expresión. Sin embargo, lo que se necesita para este término es la segunda derivada evaluada en x0, para lo que se toma el contenido de derivada y se sustituye el valor de x con el valor de x sub 0, con lo que se completa el numerador. Para el denominador es necesario encontrar un factorial, por lo que es necesario hacer el llamado a la función de matemáticas en la que consideramos como divisor el resultado de factorial del valor de k. Y para describir el término késimo se unen las partes como derivada x sub 0 dividido para el contenido de divisor y multiplicado por cuánto se aleja x de x sub 0 elevado a la k. Con lo que podemos observar como resultado derivada evaluada en x sub 0 y qué es lo que se obtiene en el término késimo.
Se ejecuta el algoritmo nuevamente y revisamos que el valor de la segunda derivada evaluada en 0 es -1, tal como se tenía en el desarrollo analítico, y el término con k igual a 0, 1, 2 corresponde a un medio de x al cuadrado. A partir de ahora, lo que corresponde completar es la suma de todos los términos hasta el grado requerido en el ejercicio. Definimos entonces la expresión polinomio inicialmente en 0, sin valores. K debe empezar en 0, de acuerdo a la definición de la sumatoria. Y debemos utilizar un lazo en que diga repita esto mientras el valor de K se encuentre por debajo de el número de términos que necesitamos crear. Todas estas expresiones pasan a estar dentro del bucle y cada término se debe incorporar al polinomio en cada valor de K que se ha calculado. Cada vez que se dé una vuelta en el bucle, se debe aumentar K en 1. Y ahora el resultado a observar es polinomio. Ejecutamos el algoritmo y revisamos que el resultado es el mismo buscado. Se pueden encontrar más términos para la expresión, por ejemplo, si cambiamos el grado del polinomio hasta 8 y el algoritmo se encargará de encontrar la nueva respuesta. Volviendo al ejercicio con polinomio de grado 2, el siguiente paso es observar nuestros resultados, por lo que necesitamos la gráfica de la función f de x y la gráfica del polinomio. Para simplificar las cosas, podemos empaquetar o resumir este procedimiento como una función polytaylor, que de acuerdo a lo desarrollado requiere la expresión f de x, el punto de referencia x sub 0 y el número de términos que se van a desarrollar. Todo este bloque de procedimiento va a ser parte del desarrollo para el resultado y lo que debe devolver la función no es más que la expresión del polinomio. Siendo así, el algoritmo se resume para los próximos ejercicios como un resultado de polinomio obtenido a partir de la función polytaylor, dándole la expresión f de x, x sub 0 y n. Nos hace falta dos puntos aquí y verificamos que funcione igual que el ejercicio anterior, mostrándonos que para el grado 2 tiene dos términos, 1 menos x al cuadrado sobre 2. Entonces, en el bloque de ingreso para la gráfica, el ejercicio debería observar esto en un intervalo AB alrededor de x sub 0 y para suavizar la gráfica se utilizará una cantidad de muestras. El intervalo en este ejercicio podría ser desde menos pi hasta el valor positivo de pi, dado que la función f de x es un coseno. La cantidad de muestras que podemos usar aquí podrían ser unas 21 y la gráfica se realizaría dentro del bloque de salida utilizando la librería matplotlib.pyplot como PLT, tal como se hacen en los demás ejercicios para gráficas. Nos gustaría utilizar una gráfica de línea donde se utilicen todos los puntos x, y de la función evaluada en esos puntos f de y y se muestren en una nueva ventana. Sin embargo, ahora hay que encontrar todos los puntos x, y en el intervalo entre a y b para la cantidad de muestras. Y los valores de f de y se encuentran a partir de una función f de x, y. Sin embargo, sabemos que esto va a producir un error, dado de que esta forma de evaluar esta cantidad de puntos x, y para la gráfica está escrita para una función numérica y f de x en el ejercicio está definido como una función simbólica, por lo que será necesario realizar la conversión de f x numérico como lambdify con respecto a x de f de x utilizando las librerías en vez de simpy las de numpy. Corregimos la referencia a la evaluación de la función f de x como f de xn y podríamos tener la gráfica indicada. A esta gráfica vamos a superponer el resultado del polinomio de Taylor.
para lo que será necesario también convertir el polinomio de Taylor a su forma numérica, dado que el resultado es una expresión simbólica, de la misma forma con la que trabajamos f de x, con lambda phi de x respecto al polinomio utilizando la librería NumPy. Se puede evaluar el polinomio de x para cada punto i como pxn del vector xi y realizar la gráfica de todos los valores obtenidos en xi y los del polinomio para cada valor de xi. Para diferenciarlos le vamos a añadir una etiqueta como p de x y para f de x haremos lo mismo. Se añade la instrucción para mostrar la etiqueta y observamos el resultado, donde se ve claramente que el polinomio de Taylor alrededor de 0 está representado por una parábola y se muestra que alrededor de x sub 0 la aproximación es lo suficientemente buena, pero no es así para cuando nos alejamos de x sub 0 igual a 0. El error tiende a aumentar. Ahora ya con el algoritmo podemos cambiar los parámetros, por ejemplo, para aumentar el grado del polinomio a 4 y el algoritmo nos mostrará ahora la nueva aproximación, que ahora es mucho mejor que la de grado 2. Podemos aumentar esto a grado 8 y al ejecutar nuevamente, revisamos que para este intervalo desde menos pi hasta pi, el polinomio aproxima bastante bien a la función coseno. La diferencia se hará notar cuando ampliamos el intervalo de la gráfica al doble. El resultado sería más notorio que al alejarse del punto x0 el polinomio ya no es tan fiel a la descripción de coseno de x. Todo esto como punto de partida para realizar el análisis del polinomio de Taylor descrito en la página web y hacia los siguientes temas de la unidad. Cualquier inquietud o pregunta puede ser escrita en la sección de comentarios al final del video o en el foro del curso.